A continuación vamos a enfocarnos en uno de los aspectos claves del programa. Ya Juan Carlos nos adelantaba que esto ha sido un testeo de este tipo de metodología para después poder hacer incidencia pública. Pues vamos a conocer precisamente cuáles han sido los objetivos alcanzados de mano de Jordan Biocco, el coordinador del proyecto, y además también vamos a conocer a mano de Jennifer Ojeda, la técnica de formación, quien nos mostrará cómo se implementó la metodología RedLab en nuestra comunidad autónoma. Buenas. Después de la ponencia de Juan Carlos, poco más tengo que decir, siendo realista. En este caso concreto quiero enfocarme más en la parte de dónde viene la metodología RedLab, cuando hablamos de metodología, y un poco del punto de partida en este caso concreto, ¿no? No voy a centrarme demasiado en todo lo que es brecha digital, porque al final es un poco la desigualdad de reparto en lo que es el acceso a los recursos tecnológicos, que se puede ver desde diferentes puntos en cuanto al acceso en sí a lo que son las herramientas o los dispositivos, el acceso a la facilidad de las conexiones o el acceso a las habilidades formativas. En esta última parte, concretamente, es donde entra RedLab. En el primero de los casos, hablaba Juan Carlos de que este RedLab concretamente viene heredado o es la continuación de un proyecto piloto anterior financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ese proyecto, como bien comentaba él, comenzó en el 2022 y ahí se buscaba una serie de premisas que era confirmar si el simple acceso a dispositivo era suficiente como para reducir o mitigar la brecha digital o hacía falta una medida de acompañamiento adicional. Esa primera acción formativa se testeó y se comenzó desde enero hasta marzo del 2023, eso es, y se implementó lo que es la primera fase o la primera metodología o acción formativa tal y como estaba diseñada. Eso nos arrojó una serie de resultados, que sí, en efecto, no solo el dar un dispositivo a una persona de por sí ayudas a mitigar su brecha digital, sino que hacía falta ese acompañamiento, esa acción adicional para que tuviera un impacto significativo. Al final estamos hablando de mejorar la situación de las personas y sobre todo en un entorno digital actual, cambiante, en el que cualquiera de nosotros o nosotras que no esté conectado se encuentra fuera de lo que es la rueda digital o lo que es en sí la socialización, empleabilidad o el ritmo normal de la economía, ¿no? Tuvimos la posibilidad de volver a testar o cruzar. La primera acción formativa se llevó a cabo en 64 nodos en todas las islas y esos resultados se arrojaron con un nivel de... Había 1000 personas del grupo control, que eran personas a las que no se le daban ni dispositivo ni información, simplemente para testar y cruzar. Había otras 1000 personas de grupo control 1, llamámoslo así, que eran las personas que simplemente se daba el dispositivo y se veía, oye, veamos cuál es el recorrido, si la persona al darte una tablet o en este caso un dispositivo tablet, de por sí tú ibas, por así decirlo, buscando esa formación adicional o se te generaba esa inquietud de querer aprender a usar el dispositivo, buscarte, por así decirlo, las mañas por ti mismo o por ti misma, ¿no? Y había un grupo de control 2 con otras 1000 personas que son las que se le dieron el dispositivo y se hizo la formación con ellas en estos 64 nodos repartidos por las islas. Y es en lo que concluimos en cuanto a que no solo el entregar el dispositivo reduce esa brecha digital, hay que hacer más, hay que hacer ese acompañamiento a las personas. Tuvimos la posibilidad, como comentaba, de llevar a cabo una segunda acción formativa, un RedLab 2, que muchos o algunos de las personas que están aquí estuvieron en esa etapa, de, ok, llevémoslo a tierra, sabíamos que había... Al final era un proyecto piloto, había muchas variables sobre la mesa y poder contrastar y cruzar nuevas variables para ver qué resultados nos arrojaban. En este caso concreto, el RedLab 2 fue un poco más reducido, lo llevamos en 20 nodos, 20 espacios de trabajo. Ahí ya directamente eliminamos lo que era el grupo, el GT1, por así decirlo, que eran directamente personas o que no tenían el dispositivo o que se le daba la formación más el dispositivo. Y se volvió a cruzar esas dos variables y se vio el resultado que arrojaban y al final un poco concluíamos en lo mismo en cuanto a que el hecho de dar el dispositivo más la formación generaba un impacto significativamente notorio, visible, en métricas y una serie de resultados que están publicados en la web de APN Canarias y en la web de RedLab. Los informes de resultados, tenéis todo lo que es el informe de los resultados académicos del RedLab anterior, en los informes de métricas de retorno económico, por ejemplo, cuando hablamos de cuánto cuesta un proyecto de estos.
No se puede solo dimensionar en cuánto es lo que ha costado el coste directo. Hay una serie de costes indirectos que impactan en la economía y a nivel social alrededor de estas personas, ¿no? Y también eso está recogido en un estudio que el retorno concreto, lo tenéis en la página web de APN Canarias y de Red Lab, y se dimensiona cuál es el retorno real de invertir en este tipo de acciones, en invertir en las personas, ¿vale? De ese Red Lab 2 sacamos unas conclusiones más o menos similares en cuanto a que, lo que comentaba, no solo el dispositivo, sino que hace falta hacer más. Es esa acción formativa, ese acompañamiento, ese itinerario. Y de ahí llegamos a la finalización del proyecto piloto, como bien decía Juan Carlos, que no se quedase en, un proyecto experimental, por así decirlo, que quedase en, que se hizo una vez entre el 2022 y el 2024 en Canarias, un proyecto que ahí se quedó. Se comenzó esa conversación con el Gobierno de Canarias de cara a, oigan, la posibilidad de poder implementar o cruzar esta metodología a nivel real en las islas está aquí, es real, ¿qué hacemos con ella? Y ahí se abrió la conversación de, bueno, probemos hacer un proyecto Red Lab financiado directamente por el Gobierno de Canarias, en el que se pueda cruzar esa metodología que venimos heredando del proyecto Red Lab anterior, y en un entorno más controlado, más cerrado, que en este caso concreto hemos bajado de 20 a 10 espacios de trabajo, que repartimos 5 en Tenerife y otros 5 en Gran Canaria, de cara a que, llamémoslo así, yo al menos lo suelo explicar así, el piloto del piloto. Es vale, llevámoslo a tierra, busquemos cómo se puede llevar a cabo en un entorno más normalizado o más real de lo que es el tercer sector, porque al final un poco sabemos en qué términos nos movemos, y el ver cómo se puede implementar y aplicar esto a nivel real en nuestro día a día, ¿no? A nivel real con los recursos que normalmente tenemos las entidades del tercer sector. Y en este caso concreto es donde viene a entrar este Red Lab Gobierno de Canarias, que se inició en diciembre del año 23 y finaliza ahora el 31 de octubre del 24. Este proyecto tiene 3 objetivos principales. El primero de ellos es el cruzar la acción formativa, esa metodología que hemos estado cruzando en verano, que lo hicimos la formación entre el 15 de julio y el 19 de agosto, en el que participaron 150 personas, y ahora la compañera Jenny os informará mucho más sobre las acciones y las diferentes fases que se llevaban a cabo dentro de esa acción formativa, y que un ratio muy elevado de personas terminó con éxito la acción formativa. Ese era el primero de los objetivos. Luego hay un segundo objetivo dentro del proyecto, que es, como comentaba Juan Carlos, ya tenemos una metodología que se probó en un Red Lab 1, que se volvió a cruzar en un Red Lab 2, que ya estamos cruzando otra vez en un piloto del piloto y más llevado a tierra, llamémoslo digitalización Gobierno de Canarias 1 o Red Lab 3, un poco como lo queramos ver. Ya la metodología la hemos cruzado, sabemos que funciona, ¿qué hacemos con ella? Y ahí cuando empieza esa conversación con los agentes políticos, en este caso a nivel autonómico, el poder tener espacios como este para poder ver cómo se transfiere esa metodología, cuáles son las herramientas, los resultados o aspectos que se tienen que tener en cuenta para, qué partes de esta metodología, ya sea en sí o diferentes partes, ya comentará Jenny, se pueden aplicar, cómo y qué es necesario tener en cuenta a la hora de poder incluir una acción como esta dentro de servicios sociales, unidades de trabajo social, etcétera, que es un poco lo que venimos a hablar y a debatir hoy, un poco a abrir ese tema de conversación a nivel autonómico. Luego hay una tercera parte del proyecto Red Lab que busca esta misma conversación llevarla a las regiones ultraperiféricas, porque sabemos que la situación de Canarias dentro de Europa no es similar a otras regiones que tienen unas condiciones muy similares por la simple condición de ultraperiféricas. En este caso concreto, la distancia con lo que es el continente europeo condiciona mucho a nivel social, económico, etcétera, de las zonas que están mucho más alejadas. En este caso concreto, como comentaba Juan Carlos y vinculado a lo que se está presentando hoy con el informe AROPE, las tasas de pobreza o de vulnerabilidad son mucho más altas en regiones más alejadas en este caso concreto, y el poder cruzar con otras regiones similares en condiciones a Canarias, qué están haciendo ellos o ellas en materia de digitalización o lucha contra la brecha digital, y también poder cruzar esas buenas prácticas que se están haciendo en otras regiones y el poder hablar o buscar esas metodologías, esas posibles sinergias en cuanto a propuestas políticas, y un poco buscar ese también tema de conversación a nivel internacional, ¿no? Esto a grandes rasgos es un poco lo que viene a perseguir este proyecto Red Lab, de dónde venimos, y un poco la idea también, como comentaba Juan Carlos, el siguiente Red Lab es a dónde vamos el poder, ¿vale? Ya tenemos la metodología cruzada, tenemos la posibilidad de esa conversación de hacia dónde se puede querer llevar a nivel autonómico, y
cómo lo podemos implementar en la siguiente formación, en el siguiente proyecto. Ahora doy paso a la compañera Jennifer, que es la técnica de formación que ha estado al frente de la acción formativa. Como os comentaba, de estos 10 nodos donde han estado 10 personas formadoras, que en este caso hay algunas de ellas aquí en la sala. Y lo último que quiero decir es recalcar el valor humano de las personas que están al frente de proyectos sociales, en este caso como estas, porque al final es el nexo directo hacia la persona participante, ese estar cerca, ese calor humano, esa facilidad, ¿no?, de poder solventar, ayudar y acompañar durante la acción formativa ha sido clave como para que una formación, una acción como esta tenga éxito. Así que, por mi parte, poco más. Jenny, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y todas. Yo he sido la técnica de formación que a lo largo del proceso pues, ha implementado el desarrollo de la acción formativa. Bueno, para empezar, ya se adelantaba que la formación se ha implementado en 10 nodos que se han distribuido entre las islas de Tenerife y Gran Canaria, 5 en uno y 5 en otra, ¿de acuerdo? Sí que me gustaría aquí destacar los agentes que han intervenido y entre ellos, aparte de las personas participantes, vamos a nombrar en primer lugar los 10 PEMO. ¿Por qué? Porque han sido las personas monitoras que han liderado cada uno de los nodos. Han sido las personas que han acompañado y guiado, en este caso, a las personas participantes durante todo el proceso. Y, como no, en el centro están nuestras PEPAs, que son las personas participantes y al final, pues, las protagonistas, y miro para ellas dos, que vienen en representación de casi 150 PEPAs. Y, bueno, ellas tenían como característica común la edad, que tenía una edad comprendida entre los 45 y 65 años de edad, y todas eran perceptoras de prestaciones como el ingreso mínimo vital o la renta canaria de ciudadanía, entre otras, ¿vale? También comentar aquí, antes de pasar al desarrollo de la acción formativa, que el proyecto implementó un sistema de incentivos, en este caso para las personas participantes que acudieran un mínimo a la formación, pues se les daba bonos de supermercado, bonos que, además de incentivar la participación, pues también supuso una ayuda adicional a aquellas personas pues, que en ese momento pasaban por una circunstancia económica complicada. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos por las historias de vida. ¿Qué son las historias de vida? Bueno, son aquellas entrevistas diagnósticas que en este caso los PEMOs realizaron a cada una de las personas participantes. Se realizaron días previos a la formación o en estos primeros días. ¿Para qué? Básicamente no solo para conocer qué nivel de competencias digitales partía la persona, saber en qué condiciones estaban, sino también para ir ya personalizando desde el principio ese acompañamiento que el PEMO iba a dar a lo largo del proceso a la persona participante. También estas entrevistas nos iban a servir para diseñar itinerarios personalizados en cuanto a la formación que íbamos a afrontar y también para ir ya trazando procesos de inserción laboral, es decir, cómo ir orientando a la persona a lo largo de la formación y no solo como un paso final, sino a lo largo del proceso. Vale, ahora la acción formativa. Bueno, la acción formativa, ya como adelantó Jordan, se realizó en este verano, en los meses de julio y agosto. Constó de 100 horas de formación, 100 horas de formación que se distribuyeron en 5 semanas. 5 semanas con una carga lectiva diaria de 4 horas. La acción formativa en sí lo que trabajaba eran las 5 áreas de competencias digitales que vienen recogidas en el Marco Europeo de Competencias Digitales. Vale. ¿Cómo organizamos los nodos? Pues bueno, aquí fue fundamental el diseño y la implementación de una programación didáctica. Gracias a este recurso, pues pudimos gestionar los 10 nodos y garantizar de esta manera que se fuesen desarrollando todas las actividades, todo el contenido de una forma organizada en los 10 nodos. Que la programación estuviese estructurada no significaba que perdiese flexibilidad, todo lo contrario.
Se dotó de flexibilidad, pues porque principalmente nos teníamos que adaptar al grupo en general, a cada grupo, y también en particular al ritmo de cada persona participante, de cada PEPA. Veremos ahora a continuación cómo la programación es bastante rica en elementos, porque no solo se trabajan las competencias digitales, sino que se incluyen otras actividades de acompañamiento, actividades de socialización, de movimiento a nivel cognitivo. Y por otro lado también destacar, ahí ven un reloj con 15 minutos, y es que día a día se estructuraba la sesión en slots o bloques de 15 minutos. ¿Esto qué permitió? Pues que el PEMO cada 15 minutos fuera exponiendo contenido, llevándolo a la práctica, gestionando la resolución de todas aquellas dudas que se fueran planteando y también combinando todas aquellas actividades que vamos a ver a continuación. Es decir, era una programación dinámica, en movimiento. El alumnado de lo que se trataba era de mantenerlo activo y también compensar pues esos ratitos de cansancio, ¿no? Y en personas que tenemos que tener en cuenta que venían muy desconectadas en muchos de los casos del ámbito educativo formal y no formal, ¿vale? Bueno, y aquí viene pues lo interesante de la metodología socioeducativa Red Lab, y es ¿de qué se nutre? Pues estos son a grandes rasgos los elementos de lo que se nutre. En primer lugar vamos a destacar estos dos enfoques metodológicos, que sería la gamificación y el método Montessori. Y por otro lado, combinando espacios de socialización y actividades en movimiento. Si empezamos por la gamificación, tenemos que entender que la gamificación, bueno, es una técnica educativa que integra, en este caso, el juego como parte de la formación, pero no es un juego entendido como ganar o perder, no. Aquí siempre ganamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos progresando en el aprendizaje, ¿de acuerdo? Fíjense que tenemos aquí a la Pepa ubicado en el centro, porque es el protagonista de su propio aprendizaje. Con el juego se motiva, se divierte y se compromete con su propio aprendizaje. En este caso destacamos 3 aplicaciones que fueron las más usadas a lo largo de la programación. Por un lado tenemos el famoso Duolingo, y es una de las aplicaciones que mayor éxito ha tenido no solo en este Red Lab, sino en el anterior, porque la Pepa aprende un segundo idioma. Cuando la Pepa llega al aula y le decimos que va a aprender un idioma en competencias digitales, al principio es como un impacto, en plan, pero yo he venido aquí a aprender otra cosa y no un idioma. Pero bueno, mediante las nuevas tecnologías es un recurso que hemos introducido y ha tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque es una herramienta que propicia el aprendizaje de forma autónoma, sin que el PEMO esté tan presente en esta actividad. Luego también incluimos EducaPlay y Kahoot como aquellas herramientas que nos sirven para presentar nuevo contenido, practicarlo y evaluarlo, y de una forma participativa y divertida. Bien, en cuanto al método Montessori, aquí voy a resumir porque, bueno, la metodología Red Lab toma aquí preceptos de este método en cuanto a que, y ya lo comentaba también antes Juan Carlos, no tomamos en cuenta no solo la parte académica, no solo el aprender las 5 competencias digitales, sino vamos más allá, es un enfoque integral, holístico de la persona. Tratamos también de atender la parte social, la parte afectiva, emocional e incluso también la parte en movimiento que luego veremos. Gracias al método Montessori, pues, ¿quién es el protagonista? La Pepa, es la que está en el centro. Si se fijan, el PEMO está en un segundo plano, está más chiquitito. ¿Por qué? Porque el rol del PEMO aquí ha sido no solo el mero transmisor de los conocimientos, de las competencias digitales, sino aquella persona que guía, que acompaña y que fomenta la autonomía y la confianza de la Pepa para aprender. ¿Pero aprender el qué? ¿Conocimientos que luego van a caer en saco roto? No, lo que tratamos es que aprendan desde un enfoque práctico y que lo puedan aplicar a la vida, a su vida real, a que cuando salgan de la formación sean capaces de tener la suficiente confianza en sí mismos como para poder desenvolverse, por ejemplo, con la administración pública.
¿Que necesito descargar una vida laboral? Pues ya lo sé hacer, no dependo de mi hijo, de mi vecino o de algún familiar que me ayude, ya soy autónoma, ¿vale? Y se trata, el enfoque del método Montessori, de lo que se trata es eso, de hacer valer a la persona y de ser protagonista de su propio aprendizaje. Importante también aquí la importancia del entorno y el bienestar de la Pepa. A la hora de elegir, en este caso, las aulas, los nodos, pues se prestó especial importancia a aquellos centros pues, que cumplieran todos los requisitos para impartir la formación, que el aula estuviese homologada, que estuviese ubicada en un lugar céntrico, pues con disponibilidad para aparcar, conexiones de guaguas, ¿vale? Todo eso se contempló a la hora de configurar el proceso formativo. Vale. Aquí añadimos a los enfoques metodológicos el tema del movimiento y los brain games. De lo que se trata es buscar una integración físico y cognitivo, no solamente centrarnos en la pura retención de conocimiento, sino también introducir el movimiento. ¿Cómo lo hacíamos? Pues cada mañana el PEMO ponía un vídeo en el que la Pepa se activaba. No era llegar a clase, nos sentábamos y a dar contenido, no, sino que en primer lugar nos activábamos con el movimiento. Hacíamos un poquito de gimnasia, ejercicios de respiración, incluso en esta edición incluimos sesiones de meditación. Vale. Espacios de socialización, que también ya los comentaron anteriormente, esto fue un éxito y ponemos aquí lo de la magia del desayuno compartido. Fue bautizado este espacio por uno de los PEMOS así, porque en la media hora de descanso el proyecto invitaba a la persona participante a desayunar. Entonces, de esta manera, ellos se encontraban pues con una media hora en la que no solo se comían un break, sino compartían pues sus intereses, sus propios problemas con los compañeros y desconectaban. Y me consta que a día de hoy, pues aquí se crearon relaciones de compañerismo, de amistad, que a día de hoy continúan. Quiere decir que estos espacios de socialización van más allá de la acción formativa y continúan en el tiempo. Y como decía antes también Juan Carlos, forman una comunidad. Digamos que esos espacios se dieron en un entorno más informal en los descansos y dentro del aula pues se generaron también esos espacios de socialización, cuando en este caso los PEMOS pues proponían actividades para trabajar habilidades como el trabajo en equipo, la socialización entre ellos. Bueno, y ya para concluir, podemos decir que la metodología socioeducativa Red Lab, como resultado, a la hora de combinar todos estos elementos que hemos visto, ya la programación, los enfoques metodológicos, el movimiento, la socialización, pues da como resultado un entorno que entendemos educativo inclusivo, accesible, adaptado y práctico. Lo que decíamos antes, ¿no? Que no solo me vale para pasar el curso y ya está, sino que todo lo que he aprendido lo puedo llevar a la práctica y que me sirve para resolverme en la vida diaria. En este caso, el impacto pues, se ha producido sobre un total de 116 personas formadas y que, bueno, y que entendemos y esperamos pues, que sea igual o mayor en futuros proyectos. Y hasta aquí. Esto es todo.